Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estoy acompañando como todos los sábados esta vez a Paula Eunice, servidora y amiga, transmitiendo directamente desde la ciudad de Puebla, completamente en vivo, Puebla, México, en una para tarde, el mundo. para todo el mundo y el universo incluso, en una tarde muy interesante, nublosa, después de varios días de calorón y de no mucha nube que digamos, casi nada de humedad, parecería que va a llover al rato. Parecería. Qué bueno. Está un poco húmeda, ¿no? Un poquitito, y eso es bonito porque siempre la humedad, ustedes lo saben, yo lo sé, Pablo lo sabe, siempre la humedad ayuda para muchas cositas, siempre es agradable. Claro que no. Y pues bien, ustedes, hoy es día 7 de marzo, como todos sabrán, o la mayoría, mañana se festeja el Día de la Mujer. Ay. ¿Cómo que ash? Ay. Hay personas que no les gusta ese tipo de cosas, pero bueno, platicaremos al rato después de eso, les vamos a pasar un sondeo muy interesante al respecto. Pero bueno, como somos bien contreras nosotros y no nos gusta andar con la corriente, dijimos hablar de la mujer y cuestiones puramente enfocadas a la mujer solamente porque es el Día de la Mujer, pues no. De hecho lo hablamos a cada rato, todo el tiempo lo hacemos. Pero esta vez vamos a hablar, digamos, de su contraparte, de su media naranja, de su bombón, de su príncipe. Vamos a hablar de los hombres. Sí, de los hombres. Vamos a destacar todo el mes. Bueno, ajá. Sí, este mes vamos a trabajar algunos tópicos que tienen que ver exactamente con los hombres y esa debilidad y sinceridad y sencillez, humildad, todo fraternidad, eso. Solidaridad, compromiso, responsabilidad, sobre todo, todas esas cosas hermosas, que aportamos nosotros los hombres. Sí, no, definitivamente las vamos a platicar. No solamente a la relación, sino se la aportamos a la humanidad. Entonces, gracias a nosotros, es que es todo bello. Pero en fin, muy independientemente de eso, muy independiente de todo esto, vamos a, pues ver el punto de vista también de los hombres, ¿no? De entrada me gustaría decir una cosa que a lo mejor muchos ya hemos pensado como hombres, pero no nos atrevemos a decirla, algunos sí, que bueno, ahorita la moda es darle espacios, equilibrio, equidad de género, pues está de moda esto. Cada vez hay más, pues digamos, luchadores y luchadoras, sobre todo sociales, que pues, buscan la equidad en los géneros. Y bueno, el feminismo pues ya casi no hay, o bueno, hay menos que se declaren a ellas mismas feministas, sino más bien pues, luchadores sociales por la igualdad de género. Y está bien, ¿no? Qué bueno, hace falta todo tipo de lucha social que busque la igualdad, la eliminación de injusticias, es bueno. Pero me parece, al menos, que ha llegado un momento que ya es extremo, ya es forzar algunas cosas, ya es en algunos momentos dar demasiado peso, idealizar ya el papel de la mujer, el comportamiento de la mujer en contra del hombre, ¿no? Entonces hay casos en que ya en trabajos pues se forza que haya la mitad de mujeres, la mitad de hombres, cuando no debería ser así, ¿no? O sea, la cuestión va en cuanto a capacidades, en cuanto a talentos, en cuanto a ganas. No hay... La funcionalidad, no, porque definitivamente hay trabajos en los que nosotros somos más adecuadas por los perfiles, ¿no? O sea, independientemente del asunto de género, la meticulosidad en algunos casos sí se puede dar, en otros lados pues no, y hay que saberlo aceptar, no todos servimos para lo mismo, ¿no? Exacto, sí, es algo importantísimo de reconocer, ¿no? A todas vistas. Y aparte esto no es nuevo, ¿no? Sí, está de moda y se da mucho y es, como repito, se forza, ¿no? Pero recuerdo mucho, ya son muchos años, tuve un viaje de prácticas a una empresa en Aguascalientes y que pues en la plática que tuvimos, yo estudiaba en Zacatecas en ese entonces, en la plática nos decían pues la gente que nos llevó de relaciones públicas por toda la planta y nos daba un tour y digamos una orientación al respecto de las filosofías y prácticas de la empresa, nos decía que la mayoría eran mujeres, la mayoría de las empleadas eran mujeres y no por otra cosa sino porque eran más responsables para el trabajo específico que se hacía en esa planta. Era una empresa textil muy grande, muy importante. Entonces, pues sí, ¿no? Decían que pues, los hombres pues más borrachines, faltaban más, los lunes sobre todo, y cuestiones así, ¿no? Y las mujeres, pues no, pues aunque
tuvieran que cuidar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre en los más responsables. Más compromiso. Y bueno, eso sí, ¿no? Eso hay que aceptarlo al 100% en muchos trabajos y muchos ámbitos de la vida. Las mujeres realmente sí son más responsables, pero eso no quita que también haya hombres sumamente responsables y que haya mujeres que no lo son. Sí, ya vemos muchas desordenadas. Muchas ordenadas, bueno, pero no muchas, tú no entras en ese caso, eres desordenada en cuanto a tus cosas. Por eso, en cuanto pero, pero no eres desordenada en cuanto a lo que me a refiero tu vida. o sea, en general creo que cada quien es diferente por el contexto de la familia en que se formó, la sociedad, o sea, no es como ya muchas etiquetas, ¿no? Que de repente se generaron. Y bueno, precisamente por eso quisimos hablar en estos ciclos de 4 programas de cosas que pues se dan como por obvias, ¿no? En el asunto de ser hombre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implica ser hombre, no? Hay una construcción cultural de lo que se supone que es ser hombre, ¿no? sobre Entonces, todo en nuestro hemisferio occidental, claro, digamos. ¿no? Entonces, bueno, al final es un contexto cultural que te define el hombre históricamente, o sea, me refiero a la parte hombre biológicamente, ¿no? Entonces, y tienen estas características de ser los fuertes, los independientes, los agresivos, activos, que resistentes y que se supone que soportan todo el dolor del mundo, ¿no? Se supone. Y además son más violentos, ¿no? Sí, Pero esto es algo que se ha ido construyendo, ¿no? Pero a la vez nos ha costado mucho socialmente hablando, pensando en aquellas acepciones a la vida que siempre hay, ¿no? Porque biológicamente hemos estado teniendo algunos programas sobre el asunto de las hormonas y demás, ¿no? No todos los organismos nacemos con las mismas características, ¿no? Y por lo tanto no quiere decir que vamos a tener la misma resistencia al dolor o la misma inclinación sexual, y esto es también meramente biológico, ¿no? Meramente biológico, en gran parte, que luego se puede ir moldeando socialmente, Claro. pero pues básicamente somos biológicos. Claro. De Y inicio. la otra es que se llevó al extremo, ¿no? Que creo que es ahí donde pecó la humanidad, ya cuando se lleva esto hacia, ya no una masculinidad como tal, sino que ya se convierte en un machismo. Exacto. ¿No? Sí, ya empieza a ser pues bueno, eso todavía apenas todo lo seguimos viendo, ¿no? Todavía hay residuos, todavía muy fuertes, todo el mundo lo sabemos, sobre todo en países como México, en Latinoamérica, en Asia, en todos lados, hasta en Europa, que son más adelantados supuestamente, pues también hay mucho de esto. Y bueno, pues sigue habiendo, se está eliminando. A cuestiones graves o radicales, vienen respuestas radicales, diría yo. Entonces, esta respuesta radical a tanto machismo es este feminismo de los 60 que empezó, o un poquito antes, y ahora en estos momentos la lucha por la igualdad de género, que llega a veces a ser un poquito sacada de onda para mí. Pero a al veces. final de cuentas esto que está pasando es una respuesta de la sociedad a una situación nueva. Es decir, no quiero sonar así como pesimista, que además yo soy la que lo voy a decir. Y además no eres pesimista. No soy pesimista, pero de inicio hay esta separación social donde tienes al hombre y la mujer se queda en casa a cuidar a las crías, porque primero nosotros damos a luz, ¿no? Pero siempre hay, antes de la cierta generación de medicamentos y de cuidados médicos, antes de esto, siempre hay el riesgo de que la mujer muera, o en el embarazo, o en el parto. Así es. ¿No? O por consecuencias de alumbramiento, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí nos volvemos no prescindibles, ¿no? Como no prescindible. Sí, o sea, a final de cuentas, necesitas... tienes tu generación, ¿no? Tienes a tus crías, pensándolo ya más biológicamente, sí. Y si no hay una madre, necesitas suplantarla, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque por los cuidados, por el riesgo que implica un parto, puede ser que pierdas esta pieza, ¿no? Digamos, de la familia. Hay otras posibilidades de que se pierda. Sí, ¿no? Y son muchos años que pasan. Incluso también lo tuvimos con la infancia, ¿no? En México y en muchos países, de repente, los abuelos estilaban, o los tatarabuelos que no registraran a sus hijos, sino hasta los 5 años, ¿no? Que habían sobrevivido los primeros 5 años de vida porque había mucha mortalidad infantil. Muchísimo y todo mortal. esto derivado del asunto de higiene, de salud, muchas otras cosas, la salud. Pero ¿qué pasa? Que
a partir de los 50, los 40, ya empezamos a tener la penicilina, miles de vacunas, mucho más ¿no? higiene, el alcohol para limpiar muchas cosas, para curaciones. Ya se concibe que hay que lavarse las manos para poder operar, ¿no? O Sí. sea, hay muchas cosas Por ejemplo. que muy absurdas, pero lo veríamos nosotros. Sí. Al final de cuentas tenemos otro esquema de salud donde la mujer ya tiene más esperanza de vida, Así es. ¿no? Entonces, bueno, ya ahora tenemos que el parto no sé qué, y ya vas a la yoga para embarazadas, ¿no? Y ya eliges si va a ser parto natural. Que debería de ser siempre. Y si no, pues que nazca en el agua, ¿no? También. O sea, ya hay un montón de cosas para que tú disfrutes. Tú disfrutes y si tú tienes la idea de que tu bebé va a nacer mejor con menos shock, con menos trauma, porque esa es una cosa que se dice también, ¿no? Que el nacimiento es el primer trauma que tenemos enorme, ¿no? Después de estar en un lugar calientito, cómodo, alimentado y protegido, sales al mundo, ¿no? Sí. Y aparte ves la cara del doctor todo horripilante. Ay, los muy guapos. Pero bueno, entonces, al final de cuentas, las mujeres ya tienen otro... O sea, ya tenemos hasta un área de ginecología, un piso completo en los hospitales de ginecología, ¿no? En algunas sociedades te dan 50 años de incapacidad, ¿no? No, sí te dan un buen rato de incapacidad para que puedas crear a tus hijos. O sea, hay como más consideraciones, pero también se deriva del contexto social en donde ya tenemos otro tipo de formas de hacer que la vida sea más larga y placentera. Y placentera, por lo menos intentarlo. ¿No? Y por lo menos o no morir en el intento. Y también viene la píldora anticonceptiva, que esto también nos da mucha capacidad de decidir cuándo tener hijos, cuántos tener, ¿no? Y puede ser una decisión personal, ¿no? Entonces, todo esto, pues al final ahora sí nos lleva a las mujeres, que ya no estamos en casa, que ya tenemos que elaborar. Que ya se tiene, a veces ni siquiera es por gusto o por superación en la mujer, que bueno que sí sea, ¿no? Ya no quedarse en la casa y estar así, nada más sin hacer más que eso, labores de la casa, sino que ahora ya es obligación, ya no se puede como en aquellos tiempos en que yo era joven, que pues con que un padre trabajara, con que un padre de familia trabajara, era más que suficiente para que la familia viviera bien, la mamá se encargaba de los hijos, los cuidaba, todo, se encargaba de su educación, pero ahora pues no, ahora ya es casi obligatorio que ambos, padre y madre, salgan a trabajar, de cualquier nivel social, ¿no? Si quieren mantener ese nivel socioeconómico, pues hay que hacerlo. Sí. Más que en casos excepcionales, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno. Y esto cambia los roles, ¿no? Entonces yo creo que esto que estamos viendo de la liberación femenil, bueno, sí, pero al final de cuentas creo también que tenemos las condiciones biológicas, sociales, políticas también, jurídicas, también. ¿no? Y económicas. Al final la economía es todo. Como para poder llegar a este proceso de concebir a las mujeres de otra forma. Inclusive, mi perspectiva es que ya lo tenemos que hacer porque estamos en otro contexto. O sea, ya no es de que quieras, ¿no? Exacto. Y en muchos casos... Estamos en otro rollo. Y en un buen porcentaje, no es solamente porque se ha dado por la evolución, digamos, entre comillas, natural de la sociedad. Ha sido también a base de golpes, de sufrimiento de mujeres luchadoras luchadoras y luchonas que han luchado, pues, valga la redundancia, por encontrar esos lugares, esos espacios. Cuántas mujeres fueron discriminadas, encarceladas, torturadas, muertas incluso, siglos XVIII, XIX, XX, por luchar por sus derechos. Más atrás, ¿no? Pero además también, acuérdate que la historia la cuentan los vencedores, no los vencidos. Entonces, imagínense todo que ha habido, ¿no? Que no hemos sabido de cuánta mujer que se rebeló en su tiempo, pues fueron altamente criticadas, marcadas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso poco a poco ha ido abonando en el logro de tantos y tantos y tantos logros y avances que se ha dado en materia de género. De igualdad. Y de igualdad. De equidad. De equidad de género, digamos, entre comillas. Pero bueno, pues vámonos a un corte. ¿Ya? Ya dijo David. ¿Ya dijo David? Ya sabes que le encanta. No, me hubieras dicho, no me di cuenta, me va a regañar ahora. Bueno, pues con esto con esto nos vamos. Y nos venimos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.